El 28 de diciembre de 2017, Andrew Finch salió a su porche en Wichita, Kansas, para ver por qué la policía rodeaba su casa. Tenía 28 años, era padre de 2 hijos y no tenía idea de lo que estaba pasando. Levantó las manos lentamente, luego las bajó, y un oficial que estaba al otro lado de la calle con un rifle disparó una vez. La bala atravesó el corazón y el pulmón derecho de Andrew. 17 minutos después, estaba muerto. Andrés Finch nunca había oído hablar de Tyler Veres y no tenía nada que ver con la discusión que provocó su muerte. Esa misma noche, 2 jugadores se habían peleado por una partida de Call of Duty, Segunda Guerra Mundial. Casey Barnum, de 18 años, de North College Hill, Ohio, perdió una apuesta con Shane Gaskill, de 19 años, de Wichita, una apuesta de $1.50. Barnum decidió que Gaskill necesitaba ser víctima de un swatting. Se puso en contacto con Tyler Ray Veres, un joven de 25 años de Los Ángeles, quien, en los círculos de juegos en línea, tenía la reputación de ofrecer exactamente este servicio. El swatting había estado circulando en las comunidades de videojuegos durante años, tratado como una broma, una que todos los involucrados parecían aceptar que conllevaba cierto riesgo de salir mal. Veres lo había estado haciendo desde al menos 2015, realizando llamadas de emergencia falsas en casi 20 estados, llamando con amenazas de bomba a KABC-TV en Los Ángeles y más tarde a la sede del FBI en Washington. Fue arrestado por la llamada a KABC, acusado, liberado y volvió a torcerlo de inmediato. La dirección que Barnum le dio a Veres para Gaskill en Wichita resultó estar desactualizada por años. La familia de Gaskill había sido desalojada de esa casa en 2016 y desde entonces la familia de Andrew Finch se había mudado ahí. Según los fiscales, Gaskill lo sabía. Los registros judiciales mostraron que cuando se enteró de que estaba a punto de ser víctima de un swatting, en lugar de advertirle a alguien, se burló de Veres por mensajes directos en Twitter y confirmó la misma dirección equivocada. Intenta algo, escribió. No hizo la llamada desde su casa. Veres condujo hasta una biblioteca pública en el sur de Los Ángeles. Se conectó al Wi-Fi gratis y usó un número VoIP que hacía que la llamada pareciera local. Le dijo al operador que su nombre era Brian. Dijo que le disparó a su padre en la cabeza, que tenía a miembros de su familia a punta de pistola y que había derramado gasolina en el piso. Los oficiales rodearon la casa de Andrew Finch en cuestión de minutos. La madre de Andrew abrió la puerta principal para ver qué estaba pasando. Su hijo salió detrás de ella y cuando levantó y luego bajó las manos en el porche iluminado, el oficial Justin Rapp disparó. Veres fue arrestado al día siguiente en Los Ángeles por una orden de arresto preexistente relacionada con la amenaza de bomba de 2015 y los investigadores lo vincularon con Wichita en cuestión de horas. Barnum y Gaskill fueron identificados a través de sus mensajes en línea, los cuales ninguno de los dos había intentado ocultar realmente. Barnum le envió un mensaje de texto a un amigo después de ver la cobertura de las noticias. Estuve involucrado en la muerte de alguien. En marzo de 2019, Veres fue sentenciado a 20 años en una prisión federal después de declararse culpable de 51 cargos. El más grave fue hacer un reporte falso que resultó en la muerte de alguien. Los fiscales lo describieron como una de las sentencias más severas que se han impuesto por un delito relacionado con el swatting. Barnum recibió 15 meses. Gaskill, después de violar un acuerdo de desvío, finalmente fue sentenciado a 18 meses. El oficial Rapp no fue acusado. El fiscal local determinó que había actuado con información razonable, información que fue completamente fabricada. Según los informes contemporáneos, Rapp siguió trabajando en el Departamento de Policía de Wichita después del tiroteo. En marzo de 2023, la ciudad de Wichita aprobó un acuerdo de $5 millones con la familia de Finch. En algún lugar de Estados Unidos en 2019, un empleado de finanzas de una empresa recibió un correo electrónico de lo que parecía ser un proveedor conocido. Mismo nombre de contacto, mismo membrete, montos que coincidían con una factura pendiente. Lo único diferente eran los datos de enrutamiento de la cuenta bancaria al final. Ellos transfirieron los fondos. El dinero fue a una cuenta en Atlanta y de ahí se movió rápido a cuentas extranjeras antes de que alguien pudiera revertir la transferencia. Para cuando el proveedor llamó preguntando dónde estaba el pago, ya se había ido. Ese escenario se repitió docenas de veces en empresas y agencias gubernamentales de Estados Unidos y el Reino Unido. Todo fue planeado por un hombre de 36 años en Atlanta llamado Christian Akaksegbe. El esquema se basaba en un problema simple.
El correo electrónico parece confiable si proviene del remitente correcto. Acaxebay y sus cómplices consiguieron cuentas robadas en SendGrid, una plataforma que maneja el envío masivo de correos electrónicos para empresas de todo el mundo, lo suficientemente confiable como para que los filtros de spam no la marquen. Usando esas credenciales robadas, enviaron correos electrónicos de phishing a empleados corporativos y gubernamentales que llegaron a las bandejas de entrada y parecían reales. Los empleados hicieron clic, ingresaron su información de inicio de sesión en páginas que imitaban los portales de su propia empresa. Esas credenciales fueron directamente bajo el control del equipo de Acaxebay. Esa fue la primera fase. La segunda fase fue más lenta y deliberada. Con acceso a las cuentas de correo electrónico de los empleados, la operación no se movió de inmediato para robar. Observó. Los conspiradores monitorearon las relaciones continuas con proveedores, rastrearon pagos pendientes y leyeron la correspondencia entre los departamentos de finanzas y sus proveedores. Estaban esperando el momento adecuado, una factura grande por vencer, una relación en la que la empresa objetivo confiaba sin cuestionar. Luego se insertaron enviando facturas fraudulentas que parecían idénticas a las reales, excepto por los datos de la cuenta. En todas las víctimas, la operación intentó robar más de $12 millones. Extrajo $2.26 millones antes de que el monitoreo de fraudes detectara suficientes transferencias para ralentizar la operación. Luego llegó la pandemia. A principios de 2020, el gobierno federal lanzó programas de ayuda de emergencia por COVID-19 diseñados para mover dinero rápidamente a las empresas en crisis. La velocidad era la prioridad y los sistemas de verificación que podrían haber detectado solicitudes fraudulentas fueron suspendidos o se vieron sobrepasados. Acaxebay no fue el único estafador que vio venir los programas, pero pocos tenían la infraestructura ya funcionando para explotarlos tan rápido. Presentó 40 solicitudes fraudulentas de PPP y EIDL, usando identidades robadas, haciéndose pasar por dueños legítimos de pequeños negocios, buscando obtener casi $3 millones en fondos de ayuda destinados a trabajadores y empresas que intentaban sobrevivir a la peor crisis económica de una generación. El FBI de Atlanta, trabajando bajo la investigación llamada Operation Dark Nimbus, coordinó con las autoridades del Reino Unido y rastreó los flujos financieros a través de múltiples jurisdicciones. Tomó años construir un caso que se mantuviera en pie en ambos lugares. Acaxebay fue declarado culpable de cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude informático, fraude con dispositivos de acceso y robo de identidad agravado. En marzo de 2023 fue sentenciado a 7 años y 3 meses en una prisión federal y se le ordenó pagar poco más de $2 millones en restitución. También fue sentenciado a 3 años de libertad supervisada. Su hermano, Emmanuel I. Acaxebay, acusado junto con él, sigue siendo un fugitivo. Según los fiscales federales, se desconoce su paradero. 40 solicitudes de préstamos fraudulentas, infraestructura de correo electrónico robada, credenciales obtenidas de empleados que pensaban que estaban iniciando sesión en sus cuentas de trabajo. Acaxebay construyó todo desde Atlanta y usó la pandemia global como una oportunidad para expandirlo. El sistema que se suponía ayudaría a la gente a sobrevivir en 2020 se convirtió en otra fuente más para robar. John Tlusma se unió al sitio web en agosto de 2011 y pasó los siguientes 5 años y medio como uno de sus miembros estadounidenses más activos, comprando datos de tarjetas de crédito robadas, usándolos para sus propias compras y ayudando a otros miembros a convertir sus datos robados en efectivo. El sitio web se llamaba la Infraud Organization. Para cuando las autoridades federales lo cerraron en 2018, había procesado más de 4 millones de números de tarjetas robadas y causado pérdidas que pretendían superar los $568 millones. Tlusma, de 37 años, de Brooklyn, fue el 14º miembro en ser condenado. La plataforma a la que Tlusma se conectó fue creada en octubre de 2010 por un hacker ucraniano llamado Silvia Sviatoslav Bondarenko. Lo que Bondarenko creó no estaba estructurado como la mayoría de la gente imagina una organización criminal. No había matones, ni disputas territoriales, ni infraestructura física que proteger. Infraud era una plataforma de comercio electrónico para datos financieros robados y operaba con la disciplina operativa de un mercado legítimo, porque estructuralmente eso era lo que era. Los miembros compraban y vendían lo que en el mundo del fraude se llama dumps. Los datos en bruto codificados en la banda magnética de una tarjeta de crédito o débito, extraídos de cajeros automáticos, terminales de punto de venta o recolectados en grandes cantidades de filtraciones de datos corporativos. Un dump contiene todo lo necesario para clonar una tarjeta física: número de cuenta,
fecha de vencimiento y los datos de pista que leen las terminales de pago. Los compradores codificaban esa información en tarjetas en blanco usando equipos disponibles en línea, producían copias convincentes y las usaban para comprar productos en tiendas, tarjetas de regalo, electrónicos, cualquier cosa que pudiera revenderse rápidamente por un valor cercano al nominal. En el mundo del fraude, ese proceso de conversión se llama hacerlo efectivo. Plusma se especializaba precisamente en esto. Durante 5 años y medio, él compró dumps a vendedores de Infraud, usó números de tarjetas robadas para sus propias compras y ofreció servicios para hacerlo efectivo y de recepción para otros miembros. El apoyo operativo que convertía datos en bruto en dinero real. Era un mercado integral con participación activa que tenía roles dedicados para cada parte de la cadena. Estafadores que extraían datos de tarjetas en el origen, desarrolladores de malware que recolectaban credenciales en masa, cajeros como Plusma que convertían los dumps en efectivo, y servicios de drops que proporcionaban direcciones de envío para bienes comprados fraudulentamente. Lo que hizo que Infraud fuera inusualmente duradero fue que von Bondarenko había resuelto el problema de la confianza. Los mercados criminales anónimos normalmente fracasan porque los compradores y vendedores no pueden verificarse entre sí. Infraud tenía un sistema de verificación de vendedores, un mecanismo de retroalimentación y un servicio de depósito en garantía. Los fondos eran retenidos por la plataforma hasta que ambas partes confirmaban la transacción. Los miembros que se sentían estafados podían presentar disputas. También había un proceso de resolución para eso. Para marzo de 2017, la plataforma ya contaba con más de 10.900 miembros registrados. Se había convertido, como lo expresó la acusación del Departamento de Justicia, en el principal destino en línea para la adquisición y venta de bienes relacionados con el fraude. Bondarenko desapareció alrededor de 2015. La acusación del Departamento de Justicia lo acusó, pero nunca fue detenido y su paradero sigue siendo desconocido. Su cofundador, el ciudadano ruso Sergei Medvedev, asumió la administración de la plataforma después de que Bondarenko se volviera inubicable. Medvedev fue finalmente arrestado en Tailandia, extraditado a Estados Unidos y sentenciado a 10 años de prisión. El desarrollador de malware Valerian Koik de California recibió 10 años. El miembro VIP, Pius Wilson de Nueva York, recibió 7. Plusma fue sentenciado a 4. El operativo de febrero de 2018 se realizó simultáneamente en 7 países. Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Francia, Italia, Kosovo y Serbia, con 13 arrestos el mismo día en que se revelaron las acusaciones. En total se acusó a 36 personas. Lo que el caso de Infraud documentó, más que nada, fue cómo un mercado estructurado acelera el fraude de manera eficiente. Una filtración de datos que produce 1 millón de números de tarjetas robadas no vale casi nada sin una infraestructura de conversión. Infraud proporcionó esa infraestructura a gran escala al estandarizar precios, calificación de calidad, garantías de transacción y resolución de disputas. El FBI todavía está trabajando para desmantelar las plataformas sucesoras que heredaron su arquitectura porque el mercado que Infraud construyó no desapareció cuando el servicio dejó de funcionar. En los centros de servicios financieros de Walmart, un cliente puede acercarse a una caja, entregar un cheque y una identificación con foto y salir con dinero en efectivo. El proceso toma unos minutos. El cheque se aprueba o se rechaza después. Esa brecha entre la presentación y la verificación es pequeña, pero para 9 hombres que operaban en el sureste de Estados Unidos entre 2016 y 2018 fue lo suficientemente grande como para montar una operación de fraude de $1 millón. El esquema funcionaba con 2 cosas: cheques perfectos y números de seguro social robados que pertenecían a personas reales, obtenidos mediante compras de datos, robo de identidad u otros medios, y los usaban para construir identidades fraudulentas, lo suficientemente convincentes como para pasar la verificación de cobro de cheques de Walmart. Los cheques en sí eran falsificados para coincidir con cuentas bancarias legítimas, impresos para parecer reales y hechos por cantidades que no llamarían la atención de inmediato. El conspirador se acercaba al centro de servicios financieros de Walmart, presentaba un cheque y una identificación falsa, recogía el dinero en efectivo y se dirigía a la siguiente ubicación. Para cuando el banco procesaba el cheque y lo marcaba como falso, el dinero ya se había ido. La operación se llevó a cabo en varios estados, atacando sucursales de Walmart en todo el país, específicamente esa cadena de tiendas debido a su infraestructura para el cobro de cheques, que era accesible y, en ese momento, explotable a gran escala. Entre junio de 2016 y julio de 2018, la red presentó más de $1 millón en cheques fraudulentos.
El cabecilla mayor Jamal B. Coate, de 32 años, era de Greensboro, Carolina del Norte. Él era el que más viajaba del grupo, documentado en varios estados a medida que la operación expandía su alcance. En enero de 2017, aproximadamente a la mitad de la conspiración, B. Coate fue arrestado en Michigan mientras dirigía activamente el plan y fue condenado por un cargo estatal de fraude. Cumplió 12 meses. A los pocos días de salir de la prisión estatal de Michigan, volvió a lo mismo. Mismo plan, mismo objetivo, misma red. La acusación federal, que lo inculpó a él y a 8 co-conspiradores en diciembre de 2018, abarcó todo el periodo de actividad, incluyendo todo lo que hizo después de salir de esa instalación en Michigan. Cuando se emitió la acusación federal en diciembre de 2018, atrapó a todos. Los 9 hombres se declararon culpables. Las sentencias reflejaron qué tan involucrado estaba cada persona. Jeffrey Roach de Baltimore recibió la más larga de 94 meses, seguido por Linda Rohr de Greensboro con 87. B. El propio El Abrigo recibió 75 meses y se le ordenó devolver más de $443,000. El inspector general de la Administración del Seguro Social participó en el enjuiciamiento, lo que te dice algo sobre cuánto de esta operación se basaba en identidades robadas y no solo en cheques robados. Lo que hace que este caso sea educativo, más allá de las condenas individuales, es el mecanismo en sí. El fraude con cheques a menudo se entiende como un delito de baja tecnología. Cheques robados, montos alterados, una pluma y algo de descaro. Lo que hacía la red de B. Coate era más sistemático. Identidades fabricadas a partir de datos reales de seguro social, instrumentos falsificados diseñados para pasar la verificación y la infraestructura de cobro de cheques de una cadena minorista utilizada como el mecanismo para convertirlo en efectivo. El fraude no estaba dirigido directamente a los bancos. Apuntaba a la brecha entre cuando se acepta un cheque y cuando rebota. Una ventana que existía en cada money center de Walmart en el país, y que la red aprovechó estado por estado hasta que los investigadores federales la cerraron.